La otra, un cuento de Ela Urriola, del libro Agujeros Negros. Premio Nacional de Cuento, José María Sánchez. Narración, locutora, Gladys Ríos. Claudia me había citado en su apartamento. Todas estas noches fue el hombro sobre el cual llorar. El incondicional apoyo durante 24 horas los 120 días que duró mi martirio. Yo tomaba el auricular y descargaba, mientras Claudia ponía sus oídos a mi disposición para escuchar mis temores. Digo temores, pues siempre le di un voto de confianza a Eduardo. En todo momento, albergué la esperanza de que no fuera como los otros, porque en efecto, no parecía como los otros. Eduardo era escritor. ¡Ja! ¡Esos son los peores! Los artistas, los escritores, esos individuos disque introvertidos y volcados en su arte. Esos que no aparentan lujuriar ni a la Belucci en ropa de cama porque siempre están idos. Esos, querida, son de temer. Mejor lanzarse con plena conciencia sobre un perro. Así ya sabes lo que te espera. Pero los escritores, mira que te lo advertí desde el comienzo. No todo era el psicoanálisis inocuo. A veces Claudia se tomaba demasiado en serio su papel. Se enardecía, se transformaba ella misma en una víctima y me lanzaba el clásico discurso una y otra vez. ¿Cómo no lo sabes? Los hombres son todos iguales. Tarde o temprano, te queman. Al cabo de un rato yo me sentía una tonta de primera, porque resulta que la historia de mi vida era precisamente la de los hombres que se me acercaban como borregos para luego dejarme por cualquiera que apareciera por la avenida o por la oficina. Me dejaron hasta por una desconocida que asistió a la fiesta de fin de año de la familia. Hubo un novio que me dejó por su mejor amigo, y los encontré probándose mis trajes de baño. No importaban los escenarios ni los coprotagonistas, el asunto era que me dejaban. Era una especie de destino frente al cual no tenía explicaciones. Sin embargo, en esta ocasión, pensaba que todo había cambiado porque Eduardo nunca me dio una razón para pensar que me engañaba. Era atento, responsable, leía y cargaba constantemente una libretita donde tomaba apuntes. Era un hombre tranquilo. No se desvivía por las fiestas ni el fútbol. Escribía. No importaba la hora. Eduardo se dedicaba a su labor. En casa tenía la Mac conectada de por vida. A veces abandonaba la cama para teclear un rato y luego volvía a mi lado. Pero de un tiempo acá habíamos dejado de hacer el amor. No nos tocábamos, no le despertaba el arrebato de los primeros meses. Cuando se iba en las mañanas me encerraba en el baño y me enchufaba el consolador. ¡Nada! Nada, le respondía. Sospechoso. Seguro estás sacudiendo otro portal. Por lo general yo respondía con un amargo silencio, dispuesta a añadir las baterías en mi lista de supermercado, mientras la mano se contagiaba del calor del plástico en forma de falo. Ay, me deprimía pensar que volvería a la soltería. Habíamos dejado el hábito de cenar fuera cada 15 días. Dado que no había motivación, inconscientemente me enfundaba en mi pijama, a lo Bridget Jones, y no me rasuraba. Una especie de agujero negro me absorbía y cada cosa que hacía o dejaba de hacer me alejaba de una posible solución a la rutina en la que nos encontrábamos acorralados. Para Claudia, el problema consistía en que los escritores no eran de confiar. La verdad, Eduardo cada vez permanecía menos tiempo en casa. Esos tipos, querida. Yo a los 20 me enganché con alguno, pero a los 40 no te puedes dar el lujo de que te vengan a contar los cuentos de las arañas. Que si el editor no paga, que si tiene que asistir al brindis de la librería para hacer lobby, que si las ventas a consignación, mientras tú te mueres cada vez que pasas por las vitrinas de los almacenes y transcurren los meses sin comprarte ni siquiera un sostén. No, querida, no. A los 40 necesitas un hombre de negocios o un médico, por lo menos un abogado. Un escritor es un atraso. Claudia había pedido sushi. Comíamos sushi cada vez que alguna tenía una situación de urgencia. Cuando las cosas iban mal, pasada la catarsis y la sesión de abrazos, nos volcábamos sin pausa sobre bandejas con pescado y vegetales multicolores. Los rollitos estéticamente dispuestos y equilibrados transmitían armonía.
hasta el caos existencial más acérrimo. Arte japonés convertido en alimento. Un escalón hacia el estado zen. Parte del ritual consistía en descorchar un rosé. Y mientras la mártir del momento pormenorizaba su desventura, el resto desdoblábamos en la boca las lascas de salmón y cangrejo, el pepino y el arroz con el toque de vinagre endulzado, deglutiendo y asintiendo con los ojos cerrados. Los ingredientes eran los idóneos para que al final del recuento maldijéramos convencidas la fábrica de testosterona de los cabeza huecas. Como efecto colateral, se nos intensificaba la libido. Para contrarrestarlo, nos abalanzábamos sobre las tartaletas, los pasteles y las bandejas con donuts. Y por supuesto no podía faltar la natilla y el helado. En ese momento ya no quedaban lágrimas que ahogar. Solo había que relajar el cuerpo y darle su dosis de cafeína o de té, según fuese el caso. El fin de semana siguiente había que citarse en la barra y esperar la tanda de karaokes. Con eso estaba saldada la infidelidad. Con eso éramos infalibles. Hasta la siguiente semana. ¡Raros, querida! Los escritores son verdaderamente raros. Claudia me lo había dicho por enésima vez, que eran peligrosos y raros. Yo la dejaba hablar porque la verdad todavía no podía asimilarlo, porque la situación era demasiado confusa y me sentía debilitada por el calor. Irena estaba atenta, aunque no decía nada. En el fondo de sus pensamientos estaba el gozo secreto de tenerme de vuelta. A ella la había dejado el novio y desde entonces nos volvimos más unidas. Solo que después apareció Eduardo en mi vida y yo empecé a sustituir nuestras salidas de amigas para quedarme a su lado. Todas las noches terminaban con buen sexo. Así que con eso me tenía domesticada. Y los fines de semana no me quedaban ganas de verlas, ni ganas de ponerme las zapatillas para ir a correr con ellas, ni aterrizar luego en la pastelería. Habían cambiado mis prioridades. Sí, en el fondo, Irena probablemente estuviera contenta de que si acabara el asunto con Eduardo, todo regresaría a la normalidad. Todo, es decir, nosotras. Intenté formular una frase, empezar a contarles lo sucedido, pero Claudia me interrumpió con alaridos. Se lo había tomado mal. Me miró como si tuviera un toro enfrente. Estaba claro que si existiese el equivalente de misógino en las mujeres, Claudia sería la representación más cercana. Los hombres la habían maltratado tantas veces que ahora ella los pisoteaba como piltrafas. Lo cierto es que lo había organizado todo para este momento. Yo le dije que las cosas no eran como las imaginábamos, pero ella se rehusó y propuso que le contara personalmente. ¡Nada! Vienes mañana a mi casa y hablamos. Y he aquí que teníamos un banquete digno de Gargantúa y Pantagruel. Arrastró hacia sí el pastel y se sirvió un trozo formidable que colocó justo encima de la porción de helado que le quedaba en el plato. Luego tomó la cuchara y comenzó a batir compulsivamente ambas cosas, el helado y el pastel, hasta formar una homogénea pasta de materia. Al terminar, se llevó una cuchara a la boca y así continuó, sistemáticamente como si con ello apresurara mis palabras. Su mirada la mantenía clavada en mi rostro con una expresión de terror, como si yo tuviera la culpa de lo que le estaba relatando, como si hubiese una correlación entre su feroz apetito y mis palabras. ¿Y qué había? En ese momento iba a contestar a la pregunta que me lanzaba, pero me quedé atontada mirando esa mano que parecía pertenecer a otro cuerpo, o por lo menos obedecía a un mandato independiente de sus ojos. Nunca antes una cuchara se movió tan rápido en su recorrido del plato a la boca. El contenido de la materia esponjosa estaba a punto de acabarse. Tomé un poco de aire y haciendo un esfuerzo sobrenatural dije quedamente: mira, no es nada de lo que imaginábamos. Sabía el revuelo que ocasionaría el final del relato. Una avalancha de nervios se cernía sobre mí y el efecto era el equivalente a cuando uno sale con abrigo, capote y paraguas y abruptamente el día se transmuta en veraniego y soleado. Haciendo caso omiso de mis palabras, Claudia vociferó: ¡Abriste la puerta y! ¿Qué había en el cuarto? Insistió en la pregunta sin quitarme la mirada de espanto de encima.
Pude ver las venillas en sus córneas y el rastro de maquillaje acumulado en el horizonte que separaba su párpado inferior de sus ojeras. Allí estaba ella, regañándome como un crío. Irena nos miraba silente. Los ojos de Claudia parecían un par de lancetas. Reflejaban odio, ansiedad y ganas de confirmar lo que me había repetido hasta el cansancio. Ese "te lo dije", que tanto disfrutaba y al que yo me había vuelto alérgica. Si en este momento hubiera tenido enfrente a Eduardo, seguro se le abalanzaba encima. Con la cólera contenida, Claudia era capaz de clavarle el tenedor en la yugular. En realidad, esta era una de las cosas que solo comprenden las que tienen amigas. Esa capacidad de desdoblarse y convertirse en jauría para ensañarse con el novio traidor. Pero lo que yo sentía en esta ocasión era distinto, era vergüenza. Estaba la cama desarreglada. La bandeja con el desayuno se encontraba en la alfombra y en la mesita de noche vi las sobras de la cena de la noche anterior. ¡Champaña! ¡Había champaña! Después de meses sin cogerte, su distracción seguro utiliza talla D en sostén, gritó Claudia. Su boca estaba decorada con un bigote de natilla. Este elemento creaba una confusa impresión al mezclarse con el color de su lápiz de labios. No había champaña, tan solo una botella de vino a medio terminar y una decena de tazas de café acumuladas por el vestíbulo, dije tristemente pensando en Eduardo. ¡Ah! ¡Vino y café! Esa zorra debe tener también el temible oficio de escritor. 4 meses sin cogerte y tú te la aguantas. Cierto, hace más de 4 meses que Eduardo no me toca, no me mira. Parece que se agotaron las ideas sobre mi cuerpo, se apagó la inspiración. Se extinguió la famosa llama de la pasión de la que todos hablan. Ahora yo me tocaba para obtener placer. Desde hace semanas dormimos y despertamos como hermanos. Luego desaparece durante el día. Muchas noches me agobié pensando en las razones de su tardanza. Sobre todo porque los últimos días se había acostumbrado a pernoctar fuera de casa. Por eso lo seguí desde que salió de casa hasta el hotel. Soborné al Botones para que me revelara su habitación y arreglamos el día anterior para que me permitiera entrar a su cuarto. A la mañana siguiente fui a buscarlo. Traté de retomar el hilo de la conversación, pero la ira lupina de una mujer puede resultar paralizante, aún para otro miembro de su jauría. Claudia estaba como desquiciada. Irena tenía la misma expresión de una estatua de piedra. Los bocadillos desaparecían de las bandejas apenas se acercaban sus manos, pero a mí la enorme tristeza me había quitado el apetito. Ninguna dieta. Nada más infalible contra el hambre que el sentimiento de culpabilidad. ¿Qué más? ¿Entraste y qué viste? Las palabras me las debían haber sacado con tirabuzón. Me costaba hablar, concentrarme en la imagen, en la situación en la que me había visto envuelta ayer. Me dolía la culpa. La computadora estaba encendida. Eduardo se encontraba fumando en el balcón. En el escritorio estaba la resma. ¿Ah? ¿La resma? La resma de papel. Después de meses la había terminado. ¡Su novela! La otra, un cuento de Ela Urriola, del libro Agujeros Negros. Premio Nacional de Cuento, José María Sánchez. Narración, locutora, Gladys Ríos.